2 domingos atrás. Recordemos entonces, la palabra que estamos compartiendo esencialmente está allí en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 25, lo vamos a recordar, y hoy vamos a agregar los versículos 12 y 13, que están también en el capítulo 2 de Joel, y Mateo 4, 17. ¿Para qué? Para hablar de el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es fundamental tener claro qué es el arrepentimiento, porque es parte de la vida cristiana. Y es un aspecto fundamental para vivir esta restitución que Dios nos está ofreciendo. Hola, Belén. Joel 2.25, nuestro puerto seguro del cual vamos a estar volviendo para recordar, para que Dios profundice el entendimiento de lo que significa esta palabra en nosotros, en la versión que estamos aquí presentando, que es la Reina Valera, dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dios nos promete restitución. Y hay distintos actores aquí, porque hay distintas cosas que obran en la vida para hacernos creer que nos son quitadas cosas. Y digo hacernos creer porque la experiencia natural es que sí, que perdimos cosas, pero Dios nos dice: no te creas eso, porque hay un poder espiritual que es superior y yo puedo hacer todas las cosas nuevas. Dios puede hacer todas las cosas nuevas. Los versículos anteriores que vamos a leer hoy, a propósito de este punto específico del arrepentimiento, están también allí en Joel 2, y son los versículos 12 y 13, donde dice: ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Aquí se nos está hablando de una actitud interior, no de una actitud exterior. No hagan actos para que los demás los vean, como los fariseos, como los religiosos. Una actitud de ser bueno, una actitud de cristiano externa, sino que lo que Dios nos pide es un cambio interior y un cambio de corazón. Lo más difícil es cambiar nuestro corazón. La Biblia nos habla mucho del corazón, de lo perverso del corazón, de lo cambiante que es el corazón, de lo engañoso que es el corazón. Por eso nosotros debemos tomar control sobre el corazón, y debemos hacerlo no con la mente, sino que debemos hacerlo con el espíritu, renunciando a nuestra propia voluntad desde el corazón y alineando nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Por eso él dice: vuélvanse a mí de todo corazón, de todo corazón. Ráguense el corazón y no la vestidura. Repite: vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. ¿Qué quiere decir estos versículos de Joel? ¿De qué modo creen ustedes que nos habla de arrepentimiento? Me gustaría que, si alguien puede comentarlo, lo haga. ¿De qué modo creen que estos versículos del libro de Joel nos hablan de arrepentimiento? ¿Qué palabra de la que está ahí? Lo voy a poner de nuevo. De esos dos versículos, ¿qué palabra nos remite a este aspecto fundamental del arrepentimiento? Arrepentirse de todo corazón. ¿Ya? Volverse al Señor. Volverse al Señor, exactamente. Bueno, son esas dos cosas las que fundamentalmente nos hablan del arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de dirección. Arrepentimiento es metanoia, sea el verbo o sea la raíz de la palabra, y tiene que ver con un
si se traduce literalmente como un cambio de modo de pensar, de mente. Pero Dios está hablando aquí de algo más que está en el alma. La mente está en nuestra alma, es un cambio en nuestra alma. Él está hablando de algo que es más difícil de cambiar en nosotros, que es el corazón. O sea, volverse a Dios, eso es el arrepentimiento, volverse a Dios. Para volverme a Dios, tengo que creer que hay Dios. El arrepentimiento tiene que ver esencialmente con creer que hay un Dios, tiene que ver con conocer quién es ese Dios, cómo es ese Dios, y cómo yo creo que hay Dios, y cómo conozco a Dios. No hay ninguna otra forma que no es a través de la palabra, ya, pero la palabra es una persona, Cristo. a Cristo. Cristo. No hay otro camino hacia Dios, no hay otro camino al Padre para saber que Él existe y conocerlo, no hay otro camino que Cristo. Por lo tanto, el arrepentimiento no es remordimiento, el arrepentimiento no es culpa, el arrepentimiento no es, de hecho, implica dejar el pecado, pero esencialmente el arrepentimiento no tiene que ver con dejar el pecado. El arrepentimiento tiene que ver con reconocer que hay Dios, conocer a Dios, y porque conozco que hay Dios y sé cómo es, sé que es bueno, sé que es justo, sé que es amoroso, sé que lo sabe todo, por lo tanto no le puedo esconder nada, sé que es perfecto, sé que es todopoderoso, y cada una de esas cosas implica algo para mí, y especialmente la justicia de Dios, que es perfecta, frente a la injusticia del mundo, frente a la injusticia de mí mismo, de mi propia vida, me hace ver de que yo merecería castigo y muchas cosas que Dios ha decidido no imputarme. ¿Y cómo lo ha hecho? Porque Él sigue siendo justo, perfecto, bueno y aborreciendo el pecado. ¿Cómo lo ha hecho? Lo ha hecho en Cristo. Entonces, el arrepentimiento en realidad implica muchas cosas, pero esencialmente implica reconocer que hay Dios y darle un lugar en nuestra vida. Por eso dice, vuélvanse, y no a cualquier cosa, vuélvanse a mí, vuélvanse a Dios. Y vuélvanse no solo con actitudes externas, formales, ¿no?, con ritos, con actos, sino que vuélvanse en esencia, vuélvanse de todo corazón, ¿no? Vuélvanse en su modo de entender todas las cosas, en sus pensamientos. Eso es fundamental para la restitución. Si yo realmente no creo que hay Dios, no conozco a Dios, no le doy un lugar preponderante en mi vida, es difícil que haya restitución en mi vida, porque la restitución humana es totalmente imperfecta y en muchos aspectos imposible de realizar. El ser humano no puede restituir muchísimas cosas, pero Dios sí puede. Dios sí puede restituir. Por eso es fundamental el arrepentimiento, es dejar atrás toda una comprensión del mundo, de la vida, de las experiencias de mí mismo, y estar dispuesto a transformarlas mediante el conocimiento de Dios. Ahora, esto no es solo un conocimiento, esto es una experiencia. Esto tiene que ver con la vida, con cómo vivo la vida. Mateo 4:17, me gustaría que alguien lo pueda leer. ¿Yo lo leo? ¿Ya, Margarita? Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Amén. Bueno, el primero que predicaba arrepentimiento es aquel que fue enviado para abrir el camino a Jesús. ¿Recuerdan quién es, no? El primo de Jesús, Juan el Bautista. Él predicaba el arrepentimiento. Pero aquí ahora ya es Jesús iniciando su ministerio, ¿no? Y en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo se declara esto en el versículo 17, ¿no? Entonces, en ese momento, en ese punto de la vida, del ministerio de Jesús,
Jesús, comenzó a predicar, comenzó a declarar, a que todos lo oyesen esto. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Para entender lo que está predicando, lo que está declarando Jesús, es que hemos tratado de aclarar ya en principio qué significa arrepentimiento, ¿no? No es solo dejen el pecado, sino que esencialmente es hacia dónde nos vamos a dirigir. Es darse vuelta de una dirección y tomar una nueva dirección, y esa dirección es ir hacia Dios. Si yo no puedo ir hacia alguien que no conozco o no creo que exista. Por eso arrepentimiento esencialmente es creer en Dios. Y es más, entonces Cristo dice, eso que parecía lejano, lo que la religión hacía lejano, un Dios todopoderoso, un Dios castigador, un Dios juzgador, un Dios que no es para nada semejante a nosotros, que Moisés le podía oír, podía estar delante de él, pero nadie más porque le tenían miedo, no quería, le dijeron a Moisés, no, pídele que no nos hable porque nos da miedo, ¿no? Ese era el Dios del Israel antiguo, así lo entendían ellos, pero Cristo viene a decirles, no, ese Dios que ustedes creen conocer no es el verdadero Dios, Dios es otro, y yo vengo a mostrarlo, ¿no? Dios, su reino se ha acercado al mundo. Por eso él agrega, arrepiéntanse, crean que hay Dios, conozcan a Dios, conózcanlo a través de su manifestación en el mundo. Yo soy la manifestación de Dios en el mundo. Dios se ha hecho hombre. Dios ha entrado en el mundo. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Dios no está lejos. Su palabra no está lejos. La presencia de Dios no está lejos. Ya lo único que necesitamos para estar en su presencia, para tener una relación con Él, es creer. Creer que hay Dios, que tiene un plan, y su plan se hace realidad para nosotros a través de una persona, Jesús. Pongamos en contexto este versículo. Imagino que tienen abiertas sus Biblias ahí, tienen abierto Mateo, capítulo 4. ¿Qué cosa importante tenemos antes de este versículo 17? A ver si alguien lo puede decir muy resumido. ¿Qué cosa importante ocurre al inicio de este capítulo 4 y antes de que diga, y Jesús comenzó su ministerio, comenzó a predicar, y lo que comenzó a predicar es, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, porque el reino de Dios no está lejos, está cerca. ¿Qué ocurre antes? Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto, por el Espíritu Santo al desierto. Mateo 4, de los versículos 1 al 11, nos habla de Cristo siendo tentado en el desierto. Y esto es muy importante, porque, miren, no solo Dios tiene un plan perfecto, no solo nos dice, yo soy distinto al que creen ustedes, o no me conocen, o creen conocerme, pero tienen una falsa imagen de mí. Yo quiero que me conozcan como soy verdaderamente, y para eso envío a quien es mi imagen, a Jesús. Y les digo, no tienen que hacer nada más que creer en Jesús para empezar a tener una relación conmigo. Pero esas personas que somos nosotros, somos comunes y corrientes. Pasamos pruebas, somos tentados, tenemos dificultades. Y entonces Dios en su sabiduría nos muestra también a través del mismo Cristo cómo enfrentar esas pruebas. Antes de iniciar el ministerio para el cual fue enviado Cristo, el de declarar a Dios, mostrar a Dios, de demostrar que Dios tiene un plan para restablecer la relación con nosotros, cosa que nosotros somos incapaces de hacer, pero Él sí. Antes de eso, Jesús es tentado tal como lo somos nosotros. ¿Y cómo pasa esas pruebas? ¿Qué es lo esencial para pasar esas pruebas? Creer en Dios y tener la seguridad que es el Hijo de Dios.
¿Ya? Estar con el Espíritu Santo, o sea, eso es fundamental. Bueno, voy a tomarme de una cosa de las que dijo Fernando. Es fundamental creer en el Hijo de Dios. Una de las cosas que el diablo trata de atacar es la identidad. ¿Eh? Y es lo primero que trató de atacar en Jesús. Le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz esto. ¿Eh? Él quería atacar su identidad. Y quiso atacar varias cosas con las 3 pruebas. Pero Jesús se defendió con algo que Joana mencionó cuando yo pregunté, bueno, ¿qué es lo único que necesitamos? Lo esencial, el único camino hacia Dios. Y aclaramos que es Cristo, pero Joana dijo algo que también es fundamental y que Cristo lo usó para poder tener la relación con su Padre, que nosotros necesitamos para tener la relación con el Padre, Dios, nuestro Padre también, y que necesitamos para batallar contra las mentiras, las tentaciones. Y eso es la palabra de Dios. ¿Cómo podemos cambiar nuestra posición? Esto es volvernos hacia Dios. Volverse es como darse vuelta, ¿no? Íbamos en una dirección y ahora nos damos vuelta, íbamos alejándonos de Dios, ahora nos damos vuelta y empezamos a caminar hacia Dios. ¿Cómo pavimentamos ese camino? ¿Cómo iluminamos ese camino? Con la palabra de Dios, ¿no? Tu palabra es lumbrera a mi camino, dice la Biblia. La palabra de Dios es la que nos saca de confusiones. La palabra de Dios es la que nos aclara la verdad frente a la mentira. La palabra de Dios es la que nos puede dar dirección frente a las pruebas, a las tentaciones. La que nos dice, este es el camino correcto, este es el incorrecto. Y Cristo, antes de iniciar su ministerio, lo que hizo fue vencer las tentaciones con la palabra. ¿Qué es lo segundo que ocurre aquí en el capítulo 4? Me refiero específicamente a los versículos 12 al 16. 12 al 16. Antes de llegar al 17, ¿no? ¿Qué hay allí? A ver si alguien lo puede mencionar. Jesús comienza a predicar. ¿Se escucha, no? Sí. ¿Qué dice particularmente el versículo 14? Para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. O sea, Jesús sabe de que para que el plan se cumpla, Él debe hacer realidad lo que se dijo de Él. Entonces, Él hace muchas veces cosas para que se cumpla lo que en el Antiguo Testamento se había declarado que Él iba a hacer. Cuando conocemos la palabra, la podemos hacer realidad. Cuando Dios dice que tú eres hijo o hija, no importa que tu propia mente, tu corazón u otros te digan que eres huérfano o huérfana, que tus padres no te quieren, o que no te apoyan, o que no creen en ti. Tú tienes que creer lo que dice la palabra, y la palabra dice que tú eres hija o hijo, que eres hija, hijo amado, que eres hija, hija con propósito, que tienes una herencia, que tienes una pertenencia. Entonces, cuando uno conoce la palabra, tiene la opción de caminar sobre esa verdad o no. Y esto es lo que hace Cristo antes de empezar a predicar. Él dice, la palabra dijo de mí esto, yo lo voy a hacer, para que todos vean que la palabra es verdad. Por eso, conociendo la palabra, Cristo conocía la palabra, como niño, como adolescente fue formado en el Antiguo Testamento, como niño, adolescente judío, aunque como era, entre comillas, ilegítimo, se le enseñó, quizás no en la sinagoga, pero se le enseñó la palabra y él la conocía. Él sabía perfectamente lo que decía el Antiguo Testamento respecto a
lo que él iba a hacer. Y eso es lo que declaran estos versículos, ¿no? Más específicamente dice en la Nueva Traducción Viviente, cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, salió de Judea y regresó a Galilea. Primero fue a Nazaret, luego salió de allí y siguió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Versículo 14. Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. 700 años antes Isaías había dicho, en la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles, la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. ¿Qué significa esto que dijo Isaías? Significa el cumplimiento en Jesús cuando él decide ir a Galilea, a Nazaret, a Capernaum, la región de Zabulón y Neftalí. Entonces, no basta con conocer la palabra, sino que es importante actuar sobre la palabra, creerla y hacerla realidad. Dios nos da esa posibilidad y Cristo nos da el ejemplo aquí. Él superó las pruebas y las tentaciones usando la palabra de Dios, porque él le creía a su Padre y no le creía a las palabras mentirosas de Satanás. Luego él decide cumplir lo que se ha dicho a través de los profetas sobre lo que él iba a hacer. Y él hace cosas concretas para que eso se cumpla. Y entonces, ahora entendemos lo que a medias se entendía de Isaías, lo vemos en los actos de Jesús. Y ahí llegamos al versículo 17, donde él, caminando sobre el cumplimiento de la palabra, la fidelidad de la palabra de Dios, declara, cambien su dirección, vuélvanse a Dios, Él existe. Yo soy la prueba de que Él existe. Él se ha acercado a ustedes a través de mí. Él está disponible para ustedes. El arrepentimiento es creer todo eso. El apóstol Juan, en su evangelio, versículos 7 y 8 del capítulo 16, nos dice esto. ¿Quién lo puede leer? Juan. Está ahí proyectado, lo pueden leer en la pantalla. ¿Yo? ¿Ya? Nueva Tradición Viviente dice, dentro de poco ya no me verán más, pero tiempo después me verán de nuevo. Me dijiste Juan 16, 7 y 8, perdón. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuere, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Amén. En alguna de las intervenciones anteriores, Fernando habló del Espíritu Santo y también él juega un rol fundamental en el arrepentimiento. ¿Cómo yo voy a entender la palabra de Dios? ¿Cómo voy a conocer a Dios? ¿Cómo voy a conocer quién es? ¿Cómo es? ¿Cuál es su plan para mí? No basta con leer, porque hay que leer con entendimiento. Hay que entender lo que leemos. Y no solo hay que entenderlo con la mente, hay que entenderlo con revelación del Espíritu. Y para eso yo necesito a la persona del Espíritu Santo. Y Cristo sabía que eso era necesario. Cristo ya no está en el mundo, ya no está aquí. Él estuvo. El reino se acercó, estuvo aquí. 33 años estuvo la presencia de Dios en la persona de Cristo en el mundo. Pero ahora está de otra forma. Cristo está a la diestra del Padre y en el mundo está el Espíritu Santo. ¿No? Y Cristo dice, es necesario que Él venga. ¿Por qué es necesario? Porque Él nos da el entendimiento del plan de Dios. Él nos da el entendimiento de la voluntad de Dios. Todo lo que Cristo tenía de manera propia, porque Él es Dios y Él es Hijo de Dios, y por lo tanto todo lo del Padre es de Él también, como muy bien lo dijo, ¿no? Y todo lo que Él decía provenía del Padre. ¿Cómo nosotros podemos tener esa misma relación? Es a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y entonces aquí entramos en algunos aspectos más específicos del arrepentimiento, que no los vamos a comprender si no es con la mediación del Espíritu Santo. Porque dice aquí, cuando Él venga,
nos convencerá. Él nos dará argumentos, Él nos dará entendimiento. ¿De qué? De que es necesario cambiar de dirección. Porque quizás nosotros pensamos que hemos hecho las cosas bien, que no somos tan malos, que hay gente mala realmente en el mundo, nosotros no lo somos. Por lo tanto, sí, quizás hay que cambiar, pero poco. En realidad, Dios quiere hacernos entender de que hay harto que tenemos que cambiar, ¿no? Y para eso tiene que convencernos de que, de lo que dice aquí el versículo 8, ¿no? De pecado, de justicia y de juicio. Yo no estoy ajeno al pecado. Yo no estoy ajeno a lo que significa la justicia en mi vida. Porque yo no soy justo. Y como no soy justo, merezco una condena, ¿no? Y cuando venga el juicio, porque Dios es justo y tiene que hacer juicio, lo que a mí me correspondería es ser condenado. Pero cuando yo pienso que no soy tan malo, que hay otros que son peores, no entiendo esto. Y me cuesta recibir plenamente lo que Dios ha hecho sin que yo hiciera nada. Que verdaderamente Dios me ha perdonado, porque quizás yo pienso, bueno, ¿de qué? Quizás no de tantas cosas, ¿no? De menos que otros, ¿no? Entonces no es tanto lo que yo tengo que hacer, lo que tengo que comprender, lo que tengo que cambiar, ¿no? Yo no soy tan pecador, yo no soy tan injusto, no me ven tan mal en el juicio, ¿no? Pero cuando entiendo realmente la dimensión de mi separación de Dios, puedo recibir plenamente todo y entender cuán grande es lo que Dios me ha dado a través de Cristo. Para que lo entendamos mejor, vamos a seguir a los versículos siguientes del 8, donde el apóstol Juan aclara qué significa esto. Dice, en cuanto al pecado, ¿eh? ¿Por qué es necesario que venga el Espíritu Santo? Porque el pecado obra en mi vida porque no creo en Dios. Miren, la falta de arrepentimiento tiene que ver con creer más en mí que en Dios. Cuando el arrepentimiento no está obrando en mi vida, es cuando yo saco a Dios de mi interpretación de las cosas, de mi toma de decisiones, y me coloco yo al centro. Creo más en mis capacidades y en mis posibilidades que en lo que Dios puede hacer. Y eso le da lugar al pecado. El pecado es estar separado de Dios. Hay actos que son pecaminosos, pero el pecado esencialmente es estar separado de Dios, hacer las cosas a mi manera. Eso es esencialmente el pecado, y no a la manera de Dios. No como Dios quiere que las haga, y no porque es un dictador, no porque es antojadizo, sino que porque Él sabe que es lo mejor para mí. Entonces, el pecado tiene que ver con no creer en Dios, ¿no? Y aunque yo he creído, porque todos los que estamos aquí recibimos a Cristo, hay momentos en los cuales mis actos son como si no creyera en Dios, porque pongo mi confianza en mí, en otros, en el dinero, en el intelecto, en la fuerza, en algo que no es Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene que mostrarme en qué áreas de mi vida hay pecado, en el sentido de que yo creo más en otras cosas o en mí mismo que en lo que Dios quiere hacer y puede hacer. En cuanto a justicia, dice Juan, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. La justicia de Dios se manifestó en Cristo, pero Cristo ya no está en el mundo. Por lo tanto, yo necesito comprender la justicia con el entendimiento del Espíritu Santo. Cuando yo miro el mundo, cuando miro las noticias, cuando miro y experimento la conducta de los demás y mi propia conducta con los demás, hay demasiadas ocasiones en las cuales se produce injusticia. Sentimos que las cosas no son justas, que alguien actuó mal contra mí y a veces yo me doy cuenta que he actuado mal contra otros. Entonces yo ahí necesito del Espíritu Santo para entender que sí, como seres humanos cometemos esos errores, cometemos esos pecados de actuar mal con otros y que otros también actúan mal con nosotros, y eso afecta a nuestro corazón y afecta a nuestra mente. Y que lo siguiente que tenemos que hacer cuando eso ocurra es ir delante de Dios y creer que Él nos ha perdonado, y tal como me ha perdonado a mí, ha perdonado al otro. Entonces yo tengo que pasar por alto las faltas y avanzar hacia el sentido de justicia de Dios.
preguntarle a Él, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es el sentido de justicia en el reino de Dios? ¿Cómo se hace la justicia en el reino de Dios? Yo necesito cambiar mi entendimiento de la justicia, para eso necesito al Espíritu Santo. Y en cuanto a juicio, ¿no? Porque Dios ya juzgó al mundo, Dios ya juzgó a Satanás y ya lo condenó. Y ese juicio final viene en el tiempo final. Y cuando yo sé eso, tengo que estar en paz con Dios, sabiendo que he sido librado de ese juicio. Que todos mis errores no me van a ser contados. En la medida que cada vez que yo cometo un error, lo presente delante de Dios y me vuelva hacia Él. No me esconda de Él. Oh, es que cometí un error, mejor me escondo de Él. Es que cometí un error, Él no me va a querer ver, no me va a querer oír. Cada vez que yo cometo un error, tengo que creer en lo que Él hizo, en lo que Él hace, en lo que Él hará. Y volverme a Él. Estar cara a cara con Él. Reconociendo mis errores, pero no teniendo culpa, no teniendo tristeza del mundo. Sí debe entristecerme, afectar el corazón de Dios, pero al mismo tiempo debo saber de que Él sabe los errores que yo voy a cometer y Él ya los perdonó en Cristo. Entonces yo tengo que pasar por sobre eso y disponerme a ser cambiado. A eso se refiere entonces este versículo 8, ¿no? Que cuando venga el Espíritu Santo, Él me hará entender y me convencerá de la necesidad de apartarme del pecado, o sea, constantemente volverme a Dios, no darle lugar a otros para enfrentar las situaciones de mi vida. Eso es idolatría, eso es sacar a Dios de mi vida, que debo darle lugar al Espíritu Santo para entender cómo Dios hace justicia en medio de la injusticia, y eso tiene que ver con cosas concretas en tu vida y en mi vida, cosas que nos pasan, ¿no? El arrepentimiento tiene que ver con que cada vez que yo me sienta afectado por la injusticia en mi vida, tengo que sujetar mi mente y mi corazón a lo que Dios me dice que haga respecto a esas injusticias. Y muchas veces el camino de eso es el perdón, que no es mi camino natural, que no es lo que yo quiero, que no es lo que yo puedo. Pero Dios me dice, yo sí quiero que lo hagas y yo te puedo dar la capacidad para que lo hagas. Y el Espíritu Santo tiene que convencerme de que juicio hay, el juicio ya fue establecido, la condena ya fue establecida y hay solo dos caminos. Bendición, muerte y condenación, o sea, maldición, muerte y condenación, o bendición, vida y salvación. Y no son mis actos los que me van a llevar ahí, es solo una decisión. Creer en Dios porque creo en Cristo. El mismo apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10, nos dice esto. ¿Qué viene a reforzar estos versículos? ¿Qué destacarían ustedes aquí? Igual hay algunas ayudas ahí, pero me gustaría que lo comentara alguien. Idealmente si es alguien que no haya comentado, para que también podamos oír a otros. ¿Qué nos dicen estos versículos? Están reforzando algunas cosas que ya hemos hablado. Si estamos entendiendo lo que Dios dice de nosotros, si estamos entendiendo lo que Dios dice que va a hacer y está haciendo con nosotros, ¿qué debiéramos tener claro que nos declaran los versículos 8 y 9?
Ya, si quiere hablar alguien que ya habló, que hable nomás, porque parece que los demás nos están animando. Que debemos confesar nuestros pecados. ¿Ya? O sea, en esencia, reconocer que somos pecadores y que vamos a pecar. Pero que esa no es nuestra condición, ¿no? No es una condición que no haya sido redimida, ¿no? Vamos a cometer actos que son pecados, pero no vivimos en el pecado, ¿no? Ya no practicamos el pecado, ¿no? Practicar el pecado es saber que algo es pecado, saber que a Dios no le parece y hacerlo por propia voluntad, ¿no? Pero tener debilidades y cometer errores que son pecados es distinto, ¿no? La clave está en qué hacemos cuando nos damos cuenta que hemos pecado. Y allí lo que nos dice el apóstol Juan es que lo que debemos hacer es inmediatamente sacar a la luz ese pecado, confesarlo, creyendo que independiente de lo que ocurra con los demás, que podrán perdonarnos o no, ¿no? Que podrán entrar en el proceso de vivir la vida como Dios quiere que la vivamos, en las relaciones sanas de unos con otros, aunque cometemos errores, aunque nos hacemos daño, somos llamados a tener relaciones sanas, ¿no? Creer de que Dios, que es lo más importante, nos perdona y que Él nos puede ayudar a restituir y ser restituidos. ¿Por qué necesitamos restitución? Precisamente porque nuestras relaciones con los demás están rotas por el pecado. Y hemos cometido errores, y cometemos errores, y seguiremos cometiendo errores. El punto no es que como cristianos no los vamos a cometer, porque estamos en un proceso de transformación. Vamos a cometer errores. El punto es qué hacemos cuando cometemos esos errores. Nos afirmamos en argumentos, nos justificamos, nos escondemos, los eludimos o los enfrentamos y creemos lo que Dios puede hacer. Si afirmamos que nosotros no somos pecadores, que somos buenos, que no necesitamos ser transformados, en realidad no creemos en su palabra, que es lo que dice el versículo 10, su palabra no habita en nosotros, y en el fondo estamos diciendo que Dios es mentiroso, porque Él dice que somos pecadores y que necesitamos constantemente de su ayuda, de su fortaleza, de ser transformados. ¿Sí? Sergio, es como, a ver, yo lo entiendo de la siguiente manera. Antes de recibir a Cristo, nosotros estábamos en el pecado y cometimos muchos pecados. Cuando recibimos a Cristo, Cristo perdona nuestros pecados, pero a la vez, a ver si me explico bien, cuando existe la posibilidad o la tentación de hacer algo indebido, existe un pequeño espíritu así que te dice, oye, cuidado con lo que vas a hacer, y ya no lo haces. Eso entiendo de estas palabras, que estuvimos viviendo en el pecado, recibimos a Cristo, Cristo nos libera de los pecados, pero aún así somos tentados y siempre somos tentados. Pero si te afirmas en la palabra, ya no vas a ser tentado, o por último, si llegases a caer, tienes que perdonarlo, pero lo piensas más, o sea, ya no es llegar y hacerlo. Así es. Bueno, Dios va a ir generando en nosotros esa capacidad que tú describes, Fernando, la capacidad de resistir el pecado. Como en la primera parte del capítulo 4, cuando Cristo es tentado y Él no cometió pecado, lo resistió, ¿no? Ahora, nosotros, quizá hay aspectos en los cuales hemos llegado a que Dios genere esa capacidad en nosotros de identificar la posibilidad de pecar, antes de hacerlo, resistirla y no pecar. Para ser muy concreto, hemos hablado con algunos en el discipulado de que es importante reconocer que hay mecanismos de defensa que se activan de manera automática cuando sentimos que estamos siendo afectados por otro, que alguien hace algo que a mí me va a afectar y yo me defiendo automáticamente. Ya son mecanismos inconscientes. Cuando yo me hago consciente de esos mecanismos, puedo resistirlos y puedo no tener una reacción que va a ser de defensa porque me siento atacado, aunque ahora ya sé que no estoy siendo atacado,
que son mentiras que entraron en la vida del otro y la mía y que están afectando nuestras relaciones. Mi padre me dice algo o mi hermano me dice algo y cada vez que me dice eso por una actitud mía, yo reacciono de una manera y terminamos peleando, yo después me siento mal, ¿no? Y me siento culpable y es un círculo vicioso que yo sé que es malo, pero no puedo romperlo. Bueno, cuando me doy cuenta que ahí entró una mentira en mi vida y que opera automáticamente porque me siento atacado y me defiendo, ahora lo puedo resistir. ¿Cómo? Con la palabra. Pero lo más probable es que todavía estamos en un proceso en el cual nos damos cuenta después de que cometimos el error. Que ya hicimos eso. Entonces, ahí es importante cuando ya cometí el error, ya me defendí de algo que no tenía que defenderme porque hay una mentira ahí operando. No estoy siendo atacado en realidad, pero estamos manejando mal una relación, ambos. Ahora yo lo saco a la luz y le pido a Dios que me ayude a llevar esa relación de otra manera. Pero lo que ocurre normalmente no es eso. Lo que ocurre normalmente es que reconocer que me equivoqué me hace sentir menos, o me hace sentirme débil, o más indefenso. Por lo tanto, lo que yo normalmente hago es justificarme. Y por eso, cuando no hacemos lo que nos llama el versículo 9, y hacemos lo que dice el versículo 8, si afirmamos que no tenemos pecado, negamos, nos vamos a lo que la psicología llama el autoengaño o la negación. No, yo no estoy actuando mal, hago esto por esta razón y me estoy justificando, me estoy autoengañando. No estoy reconociendo que estoy en una trampa. No estoy permitiendo que Dios obre para deshacer una mentira. Y con eso estoy perpetuando el pecado. No lo estoy resistiendo. De algún modo lo estoy justificando y me estoy autoengañando. Entonces tenemos que reconocer eso. Dios tiene que a través del Espíritu Santo mostrarme esos argumentos falsos en mi vida, esas reacciones automáticas de defensa que tengo con otros, que dificultan las relaciones con otros, que dificultan que estemos unidos, que nos amemos los unos a otros, que nos perdonemos los errores, porque yo racionalizo o me siento, reacciono y me separo del otro. Y dificulta el reencuentro. Recuerden que dijimos la semana pasada, si alguien dice que ama a Dios y no ama a su hermano, está mintiendo, porque amar a Dios implica amar al hermano. Hechos 3, 19 y 20 dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Vuelvo a decir aquí, vuélvanse a Dios. Eso es arrepentirse. No mires lo que hizo el otro. No mires lo que sientes tú. No mires lo que piensas tú. Mira a Dios, pregúntale a Dios, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué él reacciona así, ella reacciona así? ¿Por qué yo reacciono así? ¿Cómo podemos cambiar esto? A fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Cuando yo me vuelvo a Dios frente a estas circunstancias difíciles, complicadas, y no a mirar lo que hizo el otro, a mirar lo que hice yo, a justificarlo, a tratar de explicarlo, abro la posibilidad que esto cambie y que no sigamos enfrentados, no sigamos separados, sino que venga descanso, que venga paz. Agrega el versículo 20. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse, a fin de que vengan tiempos de descanso, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Quizá es bueno conocer cómo reaccionó Jesús ante las ofensas, ante el daño en su corazón, en su mente, en su cuerpo. Jesús fue dañado de todas las formas, fue dañado con gestos de desprecio, fue dañado con incomprensión, con tratar de confundirlo, de negar quién era, de decir que era otra cosa, en su mente, ¿no? Fue dañado en su cuerpo, fue torturado, fue maltratado. ¿Y cómo reaccionaba Jesús ante esas cosas? ¿De qué manera actuaba Jesús? Es un ejemplo para nosotros. Dios, el Padre, nos envió a Jesús, el Mesías, para prepararnos en cómo reaccionar ante las ofensas de otros. Y de algún modo entender también
¿Qué es lo que producimos nosotros en otros por nuestras propias ofensas cuando ofendemos a otros? Arrepentirse tiene que ver con tratar de comprender todas esas cosas cotidianas que nos pasan, ya no en nosotros, justificándonos, autoengañándonos, sino que buscando la mirada de Dios, la forma de Dios, el entendimiento de Dios, el modo de actuar de Dios. Y eso se resume siempre en Cristo. Cristo es el ejemplo. Podemos reconocer esto también, estos ejemplos, Hechos 2. Allí vamos a encontrar algunos otros elementos que nos ilustran esta manera de actuar de Cristo, ¿no? Cómo Él puede hacerse realidad en nosotros para que el arrepentimiento, el volverse a Dios, sea una realidad en nuestra vida, en cosas concretas. En Hechos 20, versículos 20 y 22, Pablo le declara a algunos miembros de las iglesias que ha ido fundando y les dice: ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. ¿Cuál es el propósito fundamental del arrepentimiento? ¿Cuál es el propósito fundamental del Evangelio? Creer en Dios. Y para creer en Dios tengo que creer en Jesús. Volverse a Dios, alejarse del pecado, más que alejarse del pecado, es acercarse a Dios. Porque cuando yo me acerco a Dios, me alejo del pecado. Muchas veces nosotros damos la batalla contra el pecado. En realidad deberíamos dar la batalla de acercarnos a Dios. Eso es el arrepentimiento. Cuando yo busco a Dios más que a mí mismo. Cuando le pregunto a Dios más que a mí mismo. Cuando le doy autoridad a Dios más que a mi corazón o a mi mente. Cuando le doy autoridad a Dios más que a lo que hizo el otro, a lo que está haciendo el otro o lo que puede hacer el otro, estoy arrepintiéndome. Me estoy volviendo a Dios y no a mí, a los demás, a las circunstancias. Eso es arrepentimiento. Y mira, tanto lo entendió Pablo que él no hacía lo que él quería, o lo que creía, o lo que entendía que él pensaba que tenía que hacer, sino que se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Y aquí les dice: miren, esto es lo que yo he hecho. Y quizás querría hacerlo en cualquier lugar, menos en Jerusalén. Pero ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Pablo se sujetaba a la confianza en Dios. Él podría haber pensado: ir a Jerusalén me va a traer puros problemas. Y de hecho, si ustedes siguen leyendo los capítulos 21, 22, 23, van a ver que se va a cumplir lo que él le declara a los miembros de esta iglesia. Le dice: miren, les digo todo esto para que se afirmen en la verdad, porque no me van a volver a ver. Yo no voy a volver con ustedes. El Espíritu ya me ha dicho que me van a pasar cosas difíciles en este viaje. Y si fuera por mí, yo no lo quiero, pero voy, porque yo tengo que obedecer al Espíritu Santo. Porque esa es la voluntad de Dios. Y él sabe que eso va a cumplir un propósito. En Romanos 6, 22, 23, Pablo nos dice algo fundamental que recibió de Dios a través del Espíritu Santo. Dice: pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Miren, muchas veces nosotros creemos que el arrepentimiento es luchar contra el pecado, tratando de nosotros transformarnos, de hacer las cosas distintas. Pero en realidad el arrepentimiento es volverse a Dios, resistiendo el pecado y buscando a Dios. Buscar a Dios. Buscar a Dios. Cuando nos ponemos al servicio de Dios, buscamos a Dios, cosecharemos la santidad que conduce a la vida eterna. Si yo busco a Dios, Dios va a obrar en mí. Versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte,
Si yo estoy constantemente luchando contra el pecado en mis fuerzas, tratando de hacer las cosas distinto, lo más probable es que voy a vivir en sombra de muerte. Tristeza, estrés, agotamiento, cansancio, dolores físicos, dolores del corazón. Pero cuando me concentro en buscar a Dios, a veces incluso sin saber claramente qué es lo que estoy buscando. Como decía Adolfo al principio cuando oró por la palabra, a veces no estamos claros, a veces estamos confundidos. Lo peor que puedo hacer allí es tratar de aclararme en mí mismo o con otros. Tengo que buscar a Dios y creer en esto. La dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida, vida plena y vida eterna. El regalo de Dios es Cristo. Cristo no fue enviado para condenarnos. Cristo fue enviado para salvarnos. Cristo fue enviado para manifestarnos el amor de Dios, la fidelidad de Dios, el perdón de Dios. ¿Por qué yo vivo en condena? ¿Por qué yo vivo en dolor, en dificultad? Porque me inmiscuyo en lo que siento, en lo que siente el otro y trato de resolverlo en mis fuerzas. Y cuando hago eso es como un pantano. Me hundo en eso. Estoy luchando contra el pecado en medio de mi naturaleza humana. Debo resistirlo solamente, rechazarlo, no caer en el juego y darme vuelta y buscar a Dios. Ah, pero eso es peligroso, le voy a dar la espalda al enemigo y él me va a atacar por la espalda. Bueno, Dios defiende mi espalda. Yo lo único que tengo que hacer es buscar a Dios. Buscar a Dios. Eso es arrepentimiento. Cuando yo busque a Dios, Él se encarga de restituirme lo que me ha sido robado. Quizás no en el tiempo que yo quiero, quizás no en la forma que yo quiero, pero Él lo va a restituir de la mejor forma, de la forma más completa. En Hebreos 3, versículos 12 al 15, dice: cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo. El pecado es esencialmente incredulidad, en no darle lugar a Dios, que los haga apartarse del Dios vivo. Arrepentimiento no es culpa, no es tristeza, es creer en Dios y buscar a Dios. Más bien, mientras dure ese hoy, mientras estemos en esta condición, mientras Dios no termine el plan completamente, el plan que Él trazó y está cumpliendo, mientras Cristo no venga por segunda vez, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retener. El diablo quiere robarnos, quiere quitarnos la paz, quiere quitarnos la armonía, quiere quitarnos las relaciones sanas con los demás y a través de eso quiere apartarnos de Dios. Hemos llegado a tener parte con Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. El diablo quiere hacernos desconfiar, quiere quitarnos la esperanza, quiere desanimarnos. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, si tú oyes hoy la voz de Dios, si esto que estamos compartiendo te está aclarando algo, si te está trayendo esperanza, si te está trayendo paz, en medio de las circunstancias que vamos a seguir viviendo. Porque en este mundo, mientras no venga Cristo por segunda vez, va a haber dificultades. Pero si oímos la voz de Dios, si esta palabra te está trayendo paz, te está trayendo esperanza, no endurezcas el corazón cuando vengan las circunstancias con las personas. No mires a las personas. No te mires a ti mismo. Arrepiéntete. Vuélvete a Dios. No te vuelvas a un espejo que te miras a ti. No te vuelvas a mirar a la cara del otro y recuerdes toda la historia con el otro y aumentes y amplifiques lo que estás viviendo ahora con el otro, sino que vuélvete a Dios. Mira a Dios. Hebreos 6.1 dice: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, hay cosas que ustedes ya saben de Cristo. Ya las saben. Avancemos más allá de ello. No volvamos a eso. No volvamos a las mismas cosas. Avancemos hacia la madurez.
No volvamos a poner los fundamentos. Ya fuiste justificado, justificada. Ya fuiste perdonado, perdonada. Ya has sido declarado con derecho a ser hijo, hija. Tales como, dice, el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios. Eso no debiera volver a ocurrir. Afírmate en la fe en Dios. No des lugar a las mentiras en tu vida. Cuando vivimos el arrepentimiento como un constante volvernos a Dios y darle lugar a Dios en lugar a nosotros mismos, nuestro corazón, nuestra mente, lo que hacen los demás, lo que dicen los demás, vamos a empezar a vivir frutos de arrepentimiento. Produzcan frutos de arrepentimiento, dice Lucas 3, 8 al 9. Frutos que demuestren arrepentimiento. Y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre. No sean religiosos. No basta con una actitud externa, es una actitud interna. Porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Esto tiene que ver con la fe en la justicia de Dios, no en mi justicia, no en mis capacidades, en la capacidad de Dios. Dios ya ha hecho justicia en tu vida. Dios ya te ha redimido. Y no lo hizo porque hubieras hecho algo bueno, porque Él quiso. Y te dio la fe de creer en Cristo y a través de Cristo creer en Él. Antes de que hicieras nada para cambiar, Él ya te hizo hijo e hija. Te perdonó, te dio vida eterna. Te volvió hacia Él. Es más, dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Necesitamos dar frutos, pero no en nuestras fuerzas. Para dar fruto hay que constantemente volverse a Dios. El arrepentimiento, el volverse a Dios es algo constante, cada vez que sea necesario. Hechos 26:20, frutos de arrepentimiento. Pablo declara, al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, luego con los gentiles, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, y que demostraran su arrepentimiento con buenas obras. Las buenas obras solo sirven para mostrar lo que ya ha ocurrido. ¿Y cómo ocurrió el arrepentimiento? No por un esfuerzo en nuestras capacidades, sino que porque cada vez que fallamos, cada vez que nos cuesta, cada vez que le damos lugar a las mentiras, cada vez que contaminamos nuestro corazón y nuestra mente, la única solución es volverse a Dios. Reconocer nuestras debilidades, reconocer nuestras carencias y pedirle ayuda, volvernos a Dios. Santiago 1, 22 y 26. No se contenten solo con escuchar la palabra. Cuando lees la palabra de Dios, cuando viene revelación a ti, haz algo por hacerla realidad. Haz algo por hacerla realidad. Cristo resistió el pecado con la palabra, la tentación, pero luego empezó a actuar haciendo realidad la palabra. Lo que decía Isaías, Él lo hizo para que fuera realidad. Lleva a la práctica la palabra. Hay áreas en que te cuesta resolver algunas situaciones, busca qué te dice la palabra de cómo resolverla. Y sé intencional, pídele a Dios que te dé la capacidad de hacer lo que dice la palabra y no lo que has hecho hasta ahora repetidas veces. Y aunque te cueste al principio, cree que Dios puede darte esa capacidad. Y cuando falles en intentarlo, lo que pediste hacer alineado con la palabra, no importa, vuélvete a Dios, pídele perdón y vuelve a intentarlo. Y que Dios te ayude. Hay que perseverar en el arrepentimiento. Si alguien se cree religioso, es lo peor, porque vamos a tratar de guardar una apariencia y nos va a costar reconocer que nos equivocamos, que nos cuesta. Hay un ejemplo que nos da Santiago aquí. El que se cree religioso no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. No basta con conocer y declarar la palabra, hay que llevarla a la práctica. Y yo no te puedo decir en qué área Dios quiere que tú lleves a la práctica su palabra. Solo tú lo puedes saber si buscas a Dios,
Si te vuelves a Dios y le pides que te muestre en qué quieres que yo haga tu palabra realidad en mi vida, porque allí es donde Dios te quiere restituir algo. En eso que Dios quiere hacer un cambio en tu vida, Dios te quiere restituir algo. Solo una conversación tuya con Dios te puede mostrar qué es eso. Yo no lo sé. Quizás con que nos discipulamos puede haber algunas luces, pero realmente esto es algo íntimo entre tú y Dios, entre tú y papá. ¿No anhelas eso? ¿No anhelas que Él te muestre en qué Él quiere que su palabra se haga realidad en tu vida? Porque si buscas eso con deseo ferviente y Él te lo muestra y ejerces tu voluntad para hacerlo realidad, te aseguro que allí, a partir de eso, Dios te va a restituir algo. Algo que tú sabías que te robaron o quizás ni siquiera lo sabías. Pero Dios te va a restituir. Terminando ya, 2 Corintios 7, 10, 11 dice, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento. Cuando yo me siento triste por algo que ha ocurrido con otro, con otra, no le doy lugar a la tristeza, no busco en mí, no trato de justificar, de autoengañarme, voy delante de Dios, le pido que me muestre, que me ayude, y esa tristeza produce salvación. Él me trae paz, Él me trae esperanza, Él me trae convicción. En cambio, si yo sigo estando triste, es porque sigo enredado en las cosas del mundo. Sigo enredado en mis pensamientos, en mis emociones, en lo que hizo el otro, lo que dijo el otro, lo que puede hacer el otro, lo que podría hacer el otro. Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo. Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto, la que ya no va a ver porque va a partir a Jerusalén y de ahí a Roma. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Y no es que cometieran errores. Él se enojó con la iglesia de Corinto, le escribió duro. Le dolió escribirle así. Ellos se enojaron con él, pero luego recapacitaron, pensaron y cambiaron su modo de actuar. Y Pablo se alegra en eso, en que fueron humildes, se presentaron delante de Dios y Dios obró en ellos. Apocalipsis 3, 19, 20 nos dice, Dios reprende y disciplina a todos los que ama. Por lo tanto, sé fervoroso y vuélvete a mí. Mira que estoy a la puerta y llamo. Cristo está por volver. Es tiempo de disponernos a esos cambios, a esas transformaciones, no vivir las cosas como las hemos vivido hasta ahora. Dios quiere que te vuelvas a Él todos los días y que enfrentes las situaciones difíciles no en ti, no en tus capacidades, porque no funciona, te lo digo yo. Lo tengo más que claro. No funciona. Yo no soy capaz de resolver muchas cosas y quiero que se resuelvan. Y la única manera es que yo no entiendo cómo, no sé cómo. Pero Dios sí, buscándolo a Él. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Cenaré con él y él conmigo. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Antes de ir a la Santa Cena les quiero dejar 2 lecturas sugeridas para que puedan meditar junto con esta palabra en la semana. Solo les voy a mostrar algunos versículos para incentivarlos. Esta lectura sugerida tiene que ver con el arrepentimiento, el volverse a Dios en la vida de un cristiano súper normal. Tan normal que, aunque la Biblia dice que su corazón era conforme al corazón de Dios, nosotros nos comparamos con él y decimos, este fue terrible, yo soy un santo al lado de él. Pero Dios nos dice que su corazón era conforme a su corazón. David. Las lecturas recomendadas son el Salmo 32 y el Salmo 51. Ahí se los voy a dejar. Les recomiendo que puedan leerlo. Ambos salmos, meditar sobre ellos en la semana y meditar en esta palabra que Dios ha querido compartir con nosotros el día. Papá, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad. Ayúdanos a caminar en el arrepentimiento. Ayúdanos a caminar en el constante volvernos a ti. Siempre volvernos a ti. Ayúdanos a no darle autoridad a nuestro corazón, a nuestra mente, o a los demás, a los que dicen, lo que hacen, lo que podrían hacer, sino a darte autoridad a ti. Estemos claros o confusos, volvernos a ti. Volvernos a ti. Dar la espalda
a esas dificultades, confiando que tú nos vas a guardar de ellas. Porque la única manera de enfrentarlas es no mirar a la dificultad, sino que mirarte a ti y buscarte a ti. Bendecimos a cada miembro de cada iglesia, bendecimos a cada hogar, a cada familia. En el nombre